Bueno, primero, antes que nada, como todo comienzo, ¿sí? Primero vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Les voy a dar 15 minutos aproximadamente para que ustedes puedan desarrollar esta simple actividad. No es más, no es nada nuevo esto, sino que solamente es algo que lo vieron en el primer cuatrimestre, ¿ok? Son 3 preguntas, responderlas no más de 3 o 4 renglones cada una y utilicen las computadoras si quieren o alguna herramienta, el celular o lo que sea, ¿sí? Voy a preguntar a quien sea, así que tienen 15 minutos desde ahora, ¿sí? Acá esto me gustaría que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué es un PCB? Esto es uno de los temas fundamentales que ustedes vieron en Sistema Operativo 1, ¿tá? Nosotros, dentro de un proceso, nosotros tenemos, digamos, por así decirlo, una tabla donde se van guardando características de un proceso. Dentro de esas características tenemos el momento que ocurre, tenemos el ID, tenemos un puntero de instrucción, tenemos los registros de estado, ¿sí? Después tenemos información de entrada y salida, cantidad de memoria usada, ¿sí? Recuerden estos nombres porque justamente vamos a trabajar con esto, ¿sí? Y porcentaje del CPU. Y acá quiero ser insistente. Nosotros vamos a trabajar tanto con sistemas de un procesador solo o multiprocesador, ¿sí? Normalmente se trabaja con sistemas de múltiples procesadores, ¿sí? ¿Tá? El PCB o Process Control Block, ¿sí? Es esto, es un registro de los procesos, ¿sí? En el cual justamente se guarda el estado actual y tiene punteros a otros procesos, servicios o inclusive recursos como por ejemplo memoria, ¿ok? Tiene todo esto que está acá. Entonces, cambiando algunos de estos factores podemos alterar, por ejemplo, el estado completo de un servicio, ¿sí? Y, por ejemplo, si necesitamos cambiar de dirección un recurso de memoria, lo podemos hacer a través del PCB. ¿Ok? Bueno, en líneas generales, si vamos a entrar a ver, son solamente números. ¿Ok? Son números hexadecimales, pero tienen esta estructura, como ven ahí. ¿Sí? Así se ve prácticamente el estado de un proceso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Y vamos con el primer tema entonces. La concurrencia, ¿sí? La concurrencia es básicamente cuando tengo varios procesos, ¿sí? Y se pelean, vamos a decir, por la utilización de un recurso, ¿tá? Cuando los procesos, como ustedes saben, pueden ocurrir de forma intercalada o, digamos, pueden ser dependientes unos de otros o pueden trabajar en forma paralela, ¿tá? ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto de trabajo en paralelo, ocurre de que siempre se comparten recursos. Puede ser un espacio de memoria, puede ser un fichero, ¿sí? Puede ser cualquier cosa así. Y estos servicios que tienen procesos ocupan simultáneamente estos procesos, estos espacios de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Hay problemas de sincronización, ¿tá? Los problemas de sincronización se dan ¿por qué? Porque varios procesos se pelean y justo en el momento que necesitaba un proceso determinado recurso no está disponible porque otro proceso lo está utilizando. ¿Se entiende? ¿Eso qué genera? Así con sentido común. Claro, totalmente, sí. No sé, varias veces les habrá pasado que se tilda el Windows y hay que entrar al administrador de tareas y matar procesos a lo loco, ¿no es cierto? Bueno, eso es un clásico, digamos, del tema de la concurrencia, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta materia lo vamos a ver, en la clase que viene inclusive, algunos algoritmos que nosotros disponemos para evitar el tema de la concurrencia o problemas de sincronización. ¿Tiene que ver con los planificadores? Sí, tiene que ver con eso. ¿Está? Parte importante de esta diapositiva, la parte que dice incluye los siguientes aspectos: comunicación entre procesos,
compartición, competencia por los recursos, sincronización de varios procesos, asignación del tiempo de procesador a los procesos. La capacidad de procesamiento es un recurso a su vez, ¿sí? Y después vamos a ver que dentro de esta capacidad de procesamiento hay varios procesadores, ¿sí?, que trabajan en simultáneo para inclusive un solo proceso, ¿sí? Bueno, un programa está formado por una colección de procesos, esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero estos procesos son secuenciales, algunos inclusive son autónomos, son independientes, ¿tá? Que se justamente, esta parte es importante. Aparentemente, entre paréntesis, en paralelo, ¿sí? Aparentemente, ¿por qué? Porque ahí hay una cuestión importante de que por ahí ocurre un proceso, deja de existir ese proceso porque está inactivo, pero justo se activa otro proceso en paralelo, vamos a decirlo así, que necesitaba de los resultados de este otro proceso, ¿tá? ¿Sí? Entonces, ocurre en paralelo porque, dice entre comillas ahí, entre paréntesis, ¿por qué? Porque eso no es paralelismo, ¿sí? El paralelismo es cuando ocurren los dos a la vez y van compartiendo recursos simultáneos, ¿sí? En tiempo real, vamos a decirlo así, ¿tá? 3 formas de ejecutar procesos concurrentes. Acá es súper importante esto, anótense, no sé, de alguna manera criptográfica ahí. Los procesos se multiplexan, ¿sí? Esa es la primera y de la más conocida y la más clásica, ¿sí? El origen de los sistemas operativos, ¿sí? Cuando tenemos un procesador solo. ¿Saben lo que es ¿saben lo que quiere decir multiplexar? ¿Sí? ¿Tiene una idea? Claro, ahí sí, vamos por ese lado. De varias entradas sencillas, diseñamos una señal o inclusive un resultado de cierta complejidad para que no vayan todas por distintos lados, sino que vayan solamente por una sola señal compleja. Entonces, desde el otro lado, otro servicio o proceso identifica esa señal, ¿sí? Y utiliza una herramienta que es la encargada de dividir esa señal multiplexada. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Los procesos se multiplexan sus ejecuciones sobre un sistema de multiprocesador de memoria compartida. Acá en el primer ejemplo teníamos un procesador, una memoria. Listo. En el segundo ejemplo tenemos varios procesadores, pero que ocupan una memoria. ¿Ok? Que es la realidad de ahora, ¿sí? Tenemos computadoras que tienen Core i5, Core i7, Core i9, pero ¿cuántas memorias tenemos? Una sola, vamos a decirlo así, la L1, la L2 del procesador. ¿Está? Ocupan solo una memoria. No es que cada núcleo tiene una memoria distinta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, tenemos este y después tenemos otra cosa distinta. Lo que se usa en Big Data, los sistemas distribuidos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un sistema distribuido? Un sistema distribuido son autónomos, vamos a decir así. ¿Ok? Pero fíjense que utilizan memorias independientes, o sea, como dice ahí, no comparten memoria, ¿tá? Pero utilizan procesamiento de distintas máquinas. ¿Tá? Clásico ejemplo, servidores. ¿Tá? ¿Ok? Servidores de Facebook, de Google. Es imposible tener solo una memoria de procesamiento para tantos servicios. ¿Tá? Entonces resulta indispensable tener una memoria por cada uno de esos servicios. ¿Tá? Y a su vez sí podemos utilizar el procesamiento
de forma distribuida. No sé si algunos minan criptomonedas por acá. ¿Alguno? ¿Hay algún minero por acá? ¿Vos? ¿Alguno por acá también? Yo estoy minando desde 2013. No sé si alguno... ¿No? Bueno, el asunto es que ese es un clásico ejemplo donde se utiliza procesamiento distribuido, se utiliza una memoria, ¿sí? Que son memorias individuales. ¿Qué es lo que hace? Utiliza la memoria de la GPU y el procesamiento de la GPU. ¿Ah? Pero minan una criptomoneda, donde esa criptomoneda es minada por un solo algoritmo, ¿sí? Y ese algoritmo, ese resultante, vamos a decir, de procesamiento va a la nube, vamos a decir, no sé muy bien a dónde va, pero resulta que utiliza procesamiento distribuido. El clásico ejemplo es, tenemos una moneda, por ejemplo, una criptomoneda de Ethereum, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos millones de gente minando eso. Minar significa utilizar el procesamiento de la GPU. Correcto. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Ese sería el clásico ejemplo, digamos. Bien. ¿Quieren dibujar esto? ¿O lo...? Está siendo grabada la clase. Así que va a ser subido esta clase al aula virtual. ¿Sí? Ahí tenemos lo que habíamos hablado hoy. ¿Qué tenemos acá? Tenemos multiprogramación, varios procesos de forma secuencial actúan sobre un procesador y una memoria. Listo, esto es un procesador, ¿sí? Terminó. ¿Ah? Ejemplo de esto podría ser algunos celulares medio antiguos, ¿sí? ¿Ah? Multiproceso, tenemos varios procesadores, pero tenemos una memoria. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí, recién hablamos de esto. Último ejemplo, procesamiento distribuido. Tenemos varios procesadores y tenemos memorias independientes. ¿Ok? ¿Entendieron la diferencia entre cada una de las etapas? ¿Sí? Fíjense que lo que más varía acá es, si necesitamos mucho servicio, se va complejizando la red. ¿Vieron? Si necesito solamente esto, es para pocas cosas. ¿Sí? Necesito para una PC, una notebook de hogar, vamos a decir así, es esto. Y finalmente, si necesito algo mucho más grande, sí o sí necesito procesamiento distribuido. ¿Ah? Acá tenemos un clásico ejemplo, miren, un sistema multiprogramado, o sea, el primer ejemplo de hoy, ¿sí? Ocurre el primer proceso, luego ocurre el segundo, después ocurre el primero, después ocurre el tercero y así sucesivamente de manera secuencial, ¿ok? Fíjense la diferencia entre este y este. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no se ejecuta más de una a la vez. Correcto. ¿Y este qué pasa? Se ejecutan varias a la vez. Eso, muy bien. Fíjense que todavía ni siquiera terminó este proceso y ya se está ejecutando el siguiente. ¿Ah? Porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Tengo un procesamiento un poco mejor, ¿sí? Y no tengo solamente una multiprogramación secuencial. ¿Ok? Bueno, inclusive esto hasta llega a ser un ejemplo clásico, digamos, ¿sí? Pero los sistemas distribuidos, si lo ponemos así, es como tener uno de estos por cada una de las máquinas donde se encargan de generar resultados para un sistema macro, vamos a decir así, ¿sí? Importantísimo, ¿no? No sé si lo están leyendo, pero... Los problemas generados por la multiprogramación surgen porque no es posible predecir la velocidad relativa de los procesos. No es posible predecir la velocidad relativa de los procesos. Significa que si un proceso queda inactivo en la mitad de la ejecución, probablemente no va a saber, o sea, no va a tener puntero de inicio el siguiente proceso. ¿Ok? Tampoco va a saber a qué recurso utilizar o si está disponible el recurso en definitiva. ¿Tá? Esa es la gran incógnita. Entonces, si se muere uno, probablemente se mueran los siguientes procesos. O sea, las ejecuciones de los siguientes procesos. Porque es secuencial.
¿Está? Están como atados, vamos a decir así. Un proceso está atado al siguiente, entonces si uno queda inactivo, este no sabe a dónde tirar los resultados, entonces empieza a morir. Hasta que el sistema dice no puedo funcionar, me reinicio y empiezo. ¿Está? ¿Sí? Una consulta, ¿y tiene el procesador tiene un tiempo preestablecido para decir cuándo poner un objetivo, cuándo matarlo, por así decirlo, y saltear? Sí. Ahí vamos a dar 5 algoritmos, ¿sí? Uno de esos algoritmos es justamente una espera, una espera activa se llama, ¿sí? Listo, vos te quedaste inactivo, todo bien, listo. Ahora, yo te voy a dar cierto tiempo para que se active el siguiente proceso. Si no se activa el siguiente proceso, reinicio todo. ¿Está? Después vamos a ver que son conjuntos de procesos. No es que todos son solo un proceso, un conjunto solo. Son conjuntos, son partes, ¿sí? Por último, ¿qué tenemos? Dificultades de lo que es la concurrencia. Pregunta de parcial seguramente, ¿no? Compartir recursos globales, variable global. Manejar la asignación de recursos. Detectar un error es difícil, dado que es difícil reproducir la situación. Suponemos que ocurre una interrupción, un cambio de contexto, ¿ok? Entonces, el sistema lo que quiere hacer es generar un reporte de qué es lo que pasó, ¿ok? Probablemente te tire, todavía hay mucho por trabajar de eso, digamos, sí, pero probablemente te tire una aproximación, pero no exacta, de qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque simplemente es muy difícil reproducir la falla que pasó, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, él toma un conjunto de procesos y dice, mira, acá falló los procesos que tienen que ver con la red, póngale, ¿sí? O Ethernet, ¿sí? Listo. Falló Ethernet, ¿tá? Enchufe el cable. Pero yo estoy sabiendo que eso no fue, ¿tá? O por lo menos serme un poquito más específico, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que falta mucho por desarrollar de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Y bueno, hasta acá la dificultad de las concurrencias, ¿sí? La próxima clase vamos a ver el tema de los algoritmos, cómo se soluciona esto, ¿sí? Hay varios, si quieren pueden ir viendo. Yo les voy a mostrar que lo que vamos a utilizar es esto, ¿sí? A partir de más adelante están estos algoritmos de este libro, pero lo vamos a aplicar a ejemplos actualizados, ¿tá? Porque el libro este, yo era chiquito cuando salió el libro este, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos con un poquito de la parte práctica, ¿sí? Voy a pausar acá. Probablemente salgan las voces de ustedes de fondo. Bueno, chicos, creo que con algunos ya más o menos ya nos conocemos. Hay un par de cara conocida. Para el resto me presento, yo soy Lucas Rodoni, ¿sí? También fui estudiante y soy egresado del Dachary, ¿sí? Conmigo van a tener la parte práctica de lo que es Sistema Operativo 2, ¿sí? Vamos a estar trabajando con el aula virtual, vamos a armar una guía de ejercicios, ¿sí? Por ahora tenemos estipulados armar entre 3 y vemos si agrupamos el segundo trabajo práctico con el tercero. Vamos a ir analizando, diríamos, cómo vamos avanzando con las clases. Y la idea de la fecha y el medio de presentación vamos a ir resolviendo porque se va a ir juntando con los parciales y para no complicarlo a ustedes. Ustedes están todos en tercer año, ¿no? ¿Sí? Bien. Sistema operativo 1, promocionaron. ¿Sí? La mayoría. Sistema operativo 2 también es promocional, así que como recomendación es que no es por quitar valor a la materia, pero no es una materia complicada, se puede promocionar, así que aprovechen porque le va a venir bien después a fin de cuatrimestre. Ya análisis de sistema, diseño, ¿están cursando? ¿Van a cursar? Bueno, les recomiendo que promocionen.
¿Sí? Bueno, con referencia a eso, los trabajos prácticos para promocionar tienen que estar aprobados. ¿Sí? La asistencia vamos a tener los días miércoles. La práctica vamos a tener los días miércoles de 17:15 a 19:15. ¿Sí? Hoy, como es día de presentación y primer clase, juntamos todo. Bueno, dando inicio vamos a ir avanzando, diríamos, la parte práctica al ritmo de que se vaya avanzando la parte teórica. ¿Sí? Hoy, como se dio el tema de concurrencia, vamos a hacer un primer ejercicio, diríamos, práctico para poder materializar el tema. Como dijo Lucas, esta clase y la próxima vamos todavía a trabajar en ejemplos, ¿sí? Y después la tercera clase recién vamos a empezar a utilizar el VirtualBox. Vamos a trabajar más en máquinas, ¿sí? Bueno, con todo lo que explicó de concurrencia, podemos plantearnos este ejercicio, ¿sí? Existe un programa que calcula números primos de todos los números dentro de un determinado rango, ¿sí? De 1 a n, donde n lo estipulamos nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan los números primos cuáles eran? ¿Sí? Los que eran divisibles por 1 y por sí mismos, diría. ¿Sí? Entonces tenemos un algoritmo que tenemos que resolver eso. ¿Sí? Bueno. Tenemos dos formas lógicas de resolver ese programa, ¿sí? Una es una ejecución secuencial y la otra es una ejecución paralela, ¿sí? Vamos a ver primero la ejecución secuencial. Ya como la palabra lo dice, secuencial, sí o sí se tiene que ejecutar un proceso, finalizar para que continúe el que le sigue, ¿sí? Acá tenemos, dentro del recuadro verde, tenemos todos los procesos. Primero se inicia el programa, después se le pide al usuario que ingrese el parámetro n, que es decir, hasta dónde quiere calcular los números primos. En este caso se plantea como el 3, n es igual a 3. ¿Sí? Entonces primero se calcula el número primo para el valor 1, luego se calcula para el número 2, luego para el 3 y luego se imprimen los resultados. Sí o sí se tiene que finalizar un proceso para continuar con el otro. ¿Qué podemos ver en esta situación? Que al ser secuencial, una ejecución secuencial, se utiliza un solo núcleo del procesador, ¿sí? Se está desperdiciando, en este ejemplo tenemos un procesador de 4 núcleos, ¿sí? Se está utilizando un solo núcleo del procesador y se está desperdiciando 3, ¿sí? Esto es una aclaración nomás, ¿sí? Con lo que ya dijo Lucas sobre hilos, ¿sí? ¿Qué se entiende por hilo? Hilos podemos decir que es la unidad mínima de ejecución que tiene un sistema operativo, ¿sí? Una ejecución de un programa se puede dar con un hilo que sea secuencial o se puede ejecutar varios hilos para el mismo programa, ¿sí? Donde acá en la imagen se puede ver donde tiene, a ver si me da ¿sí? Cada hilo tiene su propio código, comparte el código, comparte los datos, comparte archivos, que eso es el compartimiento de recursos, ¿sí? Y después cada hilo independiente, de forma independiente, tiene sus registros y su stack, que sería el conjunto de variables y parámetros que maneja cada hilo de forma individual, ¿sí? Bueno, y en contrapartida de lo que es la ejecución secuencial a lo que es la ejecución paralelo, es que se optimiza la utilización de los recursos, ¿sí? Que en este caso son de los 4 núcleos, se van a utilizar todos los núcleos del procesador, ¿sí? Donde el núcleo, por ejemplo, se inicia utilizando el núcleo 2, como vimos en el ejemplo anterior,
donde se solicita el inicio del programa y se solicita la captura de datos. Mientras tanto, al núcleo 1 se le asigna el cálculo del primer número primo. Al núcleo 3, el cálculo del número 2. Y al núcleo 4, el cálculo del número primo número 3. ¿Sí? Como estamos hablando de concurrencia, ¿sí? Después al núcleo número 2 se le vuelve a asignar el proceso de imprimir resultados. ¿Esto qué beneficio tiene? La optimización de tiempo, ¿sí? El tiempo de ejecución, ¿sí? Acá podemos ver la diferencia, que hay una ejecución secuencial a una diferencia de la ejecución en paralelo, ¿sí? Por supuesto, este es un ejemplo muy básico donde de 20 milisegundos a 27 milisegundos no es nada. Pero si lo llevamos a escalas superiores, representa un número importante. Acá en el primer gráfico se puede ver, al ser secuencial, que tiene un total de 27 milisegundos. Y a diferencia del de abajo, el tiempo es el cálculo del mayor tiempo del proceso que se consumió. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Eso último que dijo no entendí. ¿Sí? Que si comparamos las dos lógicas de procesamiento, ¿sí? Fíjense que acá, para completar la impresión de resultados, se tuvo que dar secuencialmente y cada proceso tuvo que finalizar para continuar con el siguiente. En cambio, en el segundo, al ser simultáneo el proceso, la duración es del que más tiempo de ejecución tuvo. ¿Sí? En este caso es el cálculo del número primo número 13. Y el proceso es 6 milisegundos, ¿qué hace mientras el de 20 está terminando? Y se está ejecutando en paralelo. ¿Sí? Cuando se ejecuta, termina la ejecución y como en este caso, como vimos que está asignado al núcleo 3, no tiene ninguna asignación de otro proceso. Entonces finaliza y queda. ¿Sí? El único que tiene doble proceso es el núcleo 2. ¿Sí? Entonces al finalizar queda, ya tiene los datos asignados al recurso, digamos, ¿sí? Para continuar la ejecución. Ahora más adelante, en este caso vamos a ver propiamente lo que fue el concepto de concurrencia de, por ejemplo, acá tenemos un caso, partimos del mismo ejercicio, ¿sí? ¿Cómo avanza la ejecución del programa? ¿Sí? Acá tenemos todos los procesos que van a ser necesarios para la ejecución del programa, ¿sí? Donde acá estamos como inicio del programa. Como primer paso, se inicia el programa y se pide los datos, ¿sí? ¿Qué hace el procesador? Justamente hace esa captura, procesa y se generan hilos para el siguiente proceso, que en este caso es el cálculo del valor, el cálculo primo del valor número 1, ¿sí? Entonces, tenemos procesando el proceso 1 y el hilo en espera del cálculo siguiente. Bien, acá estamos trabajando con un solo núcleo, ¿sí? Esto para entender solamente la concurrencia, cómo hace la asignación de proceso y cómo trabaja con la memoria, ¿sí? Entonces, en un tiempo determinado hizo el proceso del hilo número 1, donde finalizó su tiempo y lo mandó a memoria. Entonces, continúa con el hilo número 2, que es el cálculo del número primo del número 1, y empieza a generar los hilos para los otros dos procesos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Hizo el proceso del primer hilo, lo colocó en memoria y tomó el segundo hilo.
De la misma forma, finaliza el tiempo de ejecución en el procesador del hilo número 2, lo pasa a memoria y captura al hilo número 3. Pero después, en el cuarto tiempo, puede ser que no continúe con el hilo que queda pendiente, ¿sí? Eso lo maneja el sistema operativo, ¿sí? Puede decir, bueno, ahora continúo con el primer hilo, ¿sí? Si quedaron, por supuesto, actividades pendientes. Y por último, continúa con el último hilo, ¿sí? Lo que queda en memoria son procesos ya terminados. No necesariamente, ¿sí? Acuérdense que se ejecuta el proceso y si no se terminó por el tiempo asignado, pasa a memoria, ¿sí? Después lo vuelve a tomar y lo va haciendo. Eso ya lo administra el sistema operativo, ¿sí? Por eso es una concurrencia, porque se da la ejecución simultánea de distintos procesos, ¿sí? Que ya lo va administrando el sistema operativo con los recursos, ¿sí? Ya, en este caso es la memoria, ¿sí? Y siempre va compartiendo un conjunto de datos que tienen en común, diríamos, del programa. Los que estaban esperando por ser capturados, ¿dónde estaban esperando? Están todos en... A ver, sería cuando vos abrís un programa, toda la ejecución se carga en memoria, ¿sí? Pero queda ahí, no está procesado todavía. Queda en memoria igual, ¿sí? Después del procesamiento vuelven a memoria, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Otra más? En tema de los hilos, ¿a qué se refiere, por ejemplo, cuando un procesador tiene 4 hilos, después hay otro que tiene 8 o 16? Tipo, ¿qué es lo que... ¿En qué beneficia eso? ¿Qué beneficia? Que se puedan ejecutar de forma simultánea, ¿sí? Cada hilo va a empezar a ejecutarse de forma paralela, por así decirlo, ¿sí? Entonces, van consumiendo recursos de distintos núcleos. No es lo mismo tener 5 procesos para un solo núcleo. Por ejemplo, acá tenemos 4 procesos que se están ejecutando en un núcleo, ¿sí? Si tenemos varios hilos, se pueden ir procesando en varios núcleos. En este ejemplo, ¿cuántos hilos tiene el...? En este caso es 1, 2, 3, 4. 4 hilos. Claro, pero acá no es en simultáneo, ¿sí? No, acá se utiliza un solo núcleo. Solo núcleo. Pero comparten recursos, porque comparten la memoria, ¿sí? Pero entonces lo que hace, digamos, lo que hace trabajar en simultáneo son los núcleos, no los hilos. Claro, sí. Los núcleos hace trabajar en simultáneo. Sí. Me quedó una duda respecto al que vimos que era en paralelo. ¿Por qué el proceso, o sea, el cálculo del primo 1, del primo 2 y del primo 3 tienen tiempo distinto? Se supone que una vez que entran la información ya se le envía a la otra en simultáneo. No, en este caso tiene distintos tiempos porque para calcular si uno arma un algoritmo, diríamos, para calcular el número primo de 1, calcula el número, si hacemos en secuencia, va a calcular el 1 si es divisible por sí mismo y por 1, y lo resuelve. Cuando pasa al cálculo del primo número 3, tiene que calcular por el 1, por el 2 y por el 3, diríamos, para armar esa grilla, ¿sí? Entonces, si nosotros en este caso tenemos que uno de los primeros núcleos se va a desocupar antes, que es el que hace el cálculo del primo 1. Sí. En el caso de que tengamos un proceso más grande, que no tenga solamente 4 hilos, ¿cómo decidirá el procesador, el sistema operativo? El sistema operativo. Bueno, ya ahora después vamos a ver más adelante los algoritmos, diríamos, de asignación de recursos y todo, ¿sí? Porque la concurrencia en sí es un problema, diríamos. Entonces hay algoritmos para que van a solventar esos. No sería como un problema, sino es un tema a solventar, diríamos, ¿sí? Pero sí, lo vamos a ir viendo en las próximas clases. A medida que vamos avanzando con la teoría, vamos a ir viendo ejemplos, diríamos, ejemplos prácticos, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas?
Voy a mostrar el ejemplo del Excel. Dale. Bueno, para finalizar el tema de la concurrencia, voy a abrir una planilla de Excel. Por ahí quiero que me sigan, abran un Excel ahí. Para que quede claro, ¿no? Nosotros vamos a hacer una abstracción acá. Vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a tener un proceso A. Lo vamos a bautizar proceso A. Y este proceso A vamos a poner en color amarillo. Y acá hay un proceso B. ¿Sí? Le va a servir para tener una idea clara, digamos, de cómo se trabaja esto, ¿sí? Dentro de todo lo que es... esto es un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que tengo una variable global que A en memoria. Ok. Ahí. ¿Me van siguiendo o no? ¿Ahí? Bien. Muy grande. Bueno, nosotros tenemos, como vimos, un PCB. Dentro del PCB que había, a ver, repasamos un poquito la clase de hoy. Las características del proceso. Muy bien. Tenemos acá el ID. Tenemos registros generales. Tenemos un puntero. No, varias cosas, ¿no es cierto? Memoria ocupada, procesamiento ocupado. Bien. Y vamos a poner de que en el sistema hay una solicitud. Vamos a poner acá solicitudes. Vamos a poner acá sumar más 5. A ver, A más 5. Y después tenemos sumar. O desarrollar otro ejemplo. Más sencillo inclusive. Vamos a poner acá tengo 10. ¿Está? Tengo instrucciones o solicitudes del sistema operativo. Y dice, bueno, voy a ocupar el proceso A. Este se va a encargar de sumar 5. Y este va a sumar 10. Como ven, acá en las solicitudes tenemos justamente una operación que se va a tener que realizar, pero sobre una variable de tipo global. ¿Sí? Al ser global, posiblemente esté ocupando el mismo espacio de memoria, por lo que acá va a haber un tema de sincronización. ¿Ok? Bien, dentro de las instrucciones, como sabemos, hay una descomposición, ¿sí? Dentro de un proceso hay una descomposición. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, primero, leer A, ¿sí? Después tenemos que hacer sumar 5 a A, valga la redundancia. Luego tenemos que poner devolver. Acá en vez de devolver vamos a poner escribir. Y de este lado lo mismo, pero bien. Acá
Vamos, acá en el PC vamos a poner cualquier número ID por ahora. Chicos, eso es la instrucción, por ejemplo, de una asignación. Nosotros lo vemos acá descompuesto en tres procesos: leer, sumar y escribir. Pero una asignación de un valor a una variable tiene que hacer estas tres cosas. ¿Sí? Nosotros si decimos A es igual a A más 5, primero tengo que leer A, después tenemos que sumar y después tenemos que asignar otra vez a A. ¿Sí? Entonces imagínense que esa asignación, para hacer esa asignación, se tiene que hacer estos tres procesos. ¿Sí? Instrucciones, sí. Las tres instrucciones. ¿La instrucción sería un hilo, profe? En este caso. No. No. Bueno, dentro del PCB vamos con el PCB del proceso A, ¿sí? Primer paso que va a hacer es leer A. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale A? 40. Entonces, listo. Acá en sumar 5 a A, inmediatamente pasa a valer 45 y en la global también. ¿Ok? Y en los registros del PCB del proceso A pasa a valer 45. ¿Está? Acá va a estar un puntero indicando, este puntero va a estar indicando al espacio en memoria ocupado. ¿Ok? Este espacio en memoria ocupado va a tener un tipo, una ID, vamos a decirlo así, que va a estar compartido en este caso con este proceso B. Bueno, una vez que tengo acá el escribir, la instrucción escribir o incluso asignar, toma ese puntero de espacio en memoria y devuelve, es como que sobreescribe sobre ese mismo espacio en memoria el 45 este que está ahí. ¿Estamos? Bien. Y acá terminó este proceso. ¿Ok? Terminó la primera solicitud, empieza la segunda. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? 45. Ahora pasa a valer. ¿Cuánto? Muy bien. Bien. Obviamente vamos a agregar una instrucción más. Sumar a. Bien, ahora fíjense que el proceso es secuencial, por lo tanto termina la ejecución, empieza otra vez este que está acá, ¿no es cierto? ¿Ah? El registro de PCB del proceso B es de 55, empiezo otra vez, dice leer A, empiezo otra vez con este que ya es 55, ¿cuánto le tengo que sumar? 10, por lo tanto ahora es 65, finalmente termina en 65. ¿Ah? Vamos a suponer de que no sucede eso. Vamos a suponer que acá, justo acá, ocurre una interrupción o un cambio de contexto. Si se interrumpe en la suma, no sucede esto, sino de que directamente pasa al siguiente proceso. O sea que acá nunca se asigna, nunca se escribe. Por lo tanto, pasa este escribir acá, nunca sucedió. ¿Se entiende? ¿Está? Nunca se hizo una asignación, una sobreescritura en el espacio de memoria. Por lo tanto, es 55. ¿Está? Fíjense que mi variable global acá no cambió porque nunca sucedió esto. Si bien hubo un procesamiento interno, se llevó la instrucción de sumar, pero nunca se sobreescribió en el espacio de memoria. ¿Estamos? La interrupción puede ser por varias cuestiones. La más clásica es que por ahí se pierda el espacio de memoria o el ID al cual correspondía esa variable o memoria. ¿Está? Ese, digamos, es el ejemplo clásico. ¿Qué pasaría cuando paso a la siguiente instrucción? La solicitud, la última de todas. Sumar A más 5. El sistema operativo dice, bueno, ¿quién suma A más 5? El proceso A. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Entonces, el proceso A va a leer la memoria global y va a leer 55. Va a sumar 55 más 5, le va a dar 60. Y acá va a dar 60. Ahora mi variable global pasa a valer 60. ¿Se entendió lo que pasó acá? ¿Qué se perdió acá? ¿Qué número debería ser realmente acá si todo andaba bien? Muy correcto. ¿Estamos? Entonces, imagínense que pasa esto para una transacción bancaria, ¿sí? Y ese 10 es 10 millones o 10.000 pesos o 10 dólares, ¿sí? ¿Está? Esto no puede ocurrir. ¿Se va entendiendo? Entonces, en la parte izquierda vamos a poner alguna numeración acá. Nosotros antes que nada acá vamos a agregar ahí 2 filitas. Una posible idea que se le puede ocurrir a un programador sería colocar un flag, una bandera. Es decir, bueno, entonces a bandera, una variable que se llame bandera, ¿sí? Acá por acá en el PCB le vamos a poner bandera. Acá ponemos leer bandera. Quedó lavado el mate. La bandera vendría a ser una variable, ¿sí? O una característica del PCB en el momento que se ejecuta el servicio, que a su vez tiene los procesos. Entonces, bandera la vamos a poner como ejemplo acá arriba. Bandera, por ahora va a valer va a valer 1. Perdón, va a valer 0. ¿Me van siguiendo ahí? Bueno. Ok. Listo, empiezo otra vez la ejecución, pero vamos a suponer de que empieza en 60, ¿está? Hoy empezó, ¿en cuánto era que empezó? En 40. Bueno, sumar a 5. El sistema operativo tiene que saber reconocer, bueno, ¿quién suma a más 5? Me voy al proceso A, le asigno, el sistema operativo asigna esa serie de instrucciones a este proceso A. Listo, voy a hacer los procesos, las instrucciones, pero ¿con qué? Con esta variable global que es A, ¿ok? ¿Sí? Entonces ya le doy el espacio en memoria y ya le doy el puntero que va dirigido a ese espacio en memoria. Pero este proceso, antes de empezar a ejecutarse, controla si la bandera está en 0 o en 1. ¿Tá? Si la bandera está en 0, ¿sí? Directamente pongo 1, o sea, le asigno 1 el proceso. ¿Eh? El proceso le asigna un 1 a la bandera y este proceso B ya no va a poder ingresar a este recurso. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Acá al finalizar vamos a poner, él hace toda la operación, ¿no es cierto? Acá era leer A, 60, sumar 65 y escribe 65. Termina en 65. Finalizando el procedimiento ponemos bandera asignar, pero esta vez le voy a asignar un 0. ¿Por qué asigna un 0 al finalizar? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. Ok, vamos a la siguiente solicitud. La siguiente solicitud es sumar A más 10. Entro en el proceso B. Leo la bandera. ¿La bandera cuánto vale? 0. ¿Está? Cuando asigna 1, lo que cambia en realidad acá es el PCB. ¿Está? Una característica del PCB, nada más.
Esa característica es bandera, que en definitiva es un espacio de memoria compartido. ¿Va? Pero acá, ya leo acá, 65, le sumo 10 y escribo o asigno al espacio de memoria que me indicó el sistema 75. Bandera asignar 0. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué posiblemente pueda fallar acá? La asignación de la bandera. ¿Cómo? La asignación del valor de la bandera podría fallar. ¿Cómo? A ver, explícate un poquito más. Es decir, si bandera asignar 1 Ajá. falla en el proceso A, el proceso B podría acceder a la variable global. También, sí. Acá hay una falla muy crítica. ¿Qué pasa si, como explicaste vos, si acá hay una interrupción? ¿Qué pasaría acá? Acá hay una interrupción y la bandera me quedó en 1. Y este proceso lo primero que hace que es leer la bandera. ¿Se entiende? Entonces, si la bandera está en 1, él no va a ocupar esto. No puede acceder ni siquiera a las instrucciones. ¿Qué pasaría ahí? Se mueren todos los procesos. Porque la bandera está en 1. No pueden acceder al recurso y listo, se terminó. ¿Se entiende? Entonces, este algoritmo es, vamos a decirlo así, un intento de solución, pero es una solución a medias. ¿Ok? ¿Sí? Hay una cuestión que es, vamos a ver ya en la próxima clase, que esta parte, esta serie de instrucciones que están acá, se le puede excluir y se le puede llamar instrucciones críticas. ¿Ah? ¿Sí? Una vez que entró ahí, no puede ocurrir nada. ¿Sí? O sea, se tiene que asignar todos los espacios de memoria, se tiene que asignar todo el procesamiento que requiere y nada más. Y listo. Y nadie de las otras pueden acceder. ¿Ah? ¿Sí? Eso es, la exclusión mutua, vamos a ver más adelante, es lo ideal, que necesitamos. Se consumen muchos recursos, obviamente. Estamos solamente sumando ahí 2 numeritos, pero fíjense todo el quilombo que hay que hacer para sumar un numerito en forma paralela, ¿sí? Si 2 procesos requieren la misma variable global. ¿Sí? ¿Dudas por acá? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sáquenle una foto si quieren. Por ahí a la pregunta, ¿cómo era tu nombre? El tuyo. Alejo. Por ejemplo, en este caso que él dio, él dijo que era una ejecución secuencial, ¿sí? Hay concurrencia porque comparten memoria, comparten datos, comparten recursos en sí, ¿sí? Y se dan que tiene son una zona crítica, ¿sí? Si se dan, ¿cómo es? Una lógica simultánea, es para optimizar los núcleos, diríamos, ¿sí? Se van a ejecutar diferentes procesos en diferentes núcleos. El paralelismo, por así, no siempre se da de forma concurrente, ¿sí? No quiere decir que si se está ejecutando de forma paralela va a llevar a una concurrencia, ¿sí? Solamente es para optimizar el recurso. Bueno, gente, esta semana, finalizando ya un poco la clase, porque esta es una clase de presentación, ¿sí? Lo que le vamos a decir es que esta semana nos vamos a poner al día con el tema del aula virtual. Estén atentos, que le den el alta. Ahí vamos a empezar a subir material. Posiblemente también ya esté algún trabajito, porque una cosa es un trabajo práctico y una cosa es una actividad, ¿sí? Una actividad por ahí se suba en el aula virtual y estén atentos, ¿sí? ¿Cuántos hacemos los grupos? ¿Cuántos? 3, ¿no? Máximo. Máximo grupos de 3, gente, ¿sí? ¿Estamos?
Porque el cuarto es para cebar mate nomás. Bueno, hasta acá Son sería. 24. Vamos a tomar asistencia, ¿sí? Y ahí ya se pueden retirar.